Bienvenidos a La Perspectiva, el podcast de Relacionate. Donde conversamos con colaboradores, profesionales, académicos y con usted sobre los sucesos, eventos, políticas y retos que dan forma a nuestro mundo. Soy vuestro presentador, Enrique González Guerrero, y esto es La Perspectiva. La península de Crimea es un territorio del tamaño de Albania rodeado por el Mar Negro, situado en su punto más al norte y conectado a Ucrania por un pequeño istmo. Esta ubicación es de gran relevancia estratégica, pues consta de una importante proyección comercial y militar hacia el Mar Negro, y en una segunda instancia al Mediterráneo. Además, su proximidad al río Dnieper propicia una rápida conexión de estos puertos con el interior del continente. Precisamente por estas razones, ha sido un territorio muy disputado a lo largo de la historia, siendo controlado, entre otros, por griegos, romanos, genoveses, venecianos, mongoles, otomanos, rusos, ucranianos y, de nuevo, rusos. En el episodio de hoy de La Perspectiva vamos a hablar sobre Crimea, y más concretamente sobre el papel que juegan sobre ellas rusos y ucranianos, centrándonos en la anexión de Crimea por la Federación Rusa, efectuada entre febrero y marzo de 2014, y el conflicto internacional que supuso. Vamos a explicar cómo se desarrolló esta anexión, las relaciones entre Ucrania y Rusia, la reacción internacional, y las repercusiones globales de estos hechos. Para ello, traemos a Laura Rascón Sánchez, colaboradora de Relacionate. Es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de Loyola y toda una experta en materia de conflictos. Laura, buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. Laura, me gustaría hablar un poco de historia. ¿Cuáles son los antecedentes y el origen de este conflicto? Bueno, sí, los antecedentes en verdad son muy importantes para entender el conflicto de Crimea. Por eso hay que volver a la historia y ponernos en contexto. Tenemos que entender que Crimea, como lugar de paso, ha sido siempre objeto de disputa en muchos conflictos que a lo largo de la historia asolaron la zona, como pudieron ser, por ejemplo, las distintas ocupaciones que hubo por potencias como el Imperio Otomano, Rusia o Polonia. Además, la gran diversidad de idiomas, culturas y religiones que concurren en esta península hace que el conflicto se reavive a menudo. Y bueno, debemos recordar también que la realidad actual de Crimea se debe al conjunto de hechos que acontecieron a lo largo de su historia, pero principalmente a su relación con Rusia. Un ejemplo de esto es que Crimea fue un escenario importante en la Segunda Guerra Mundial, y es por eso que Rusia requiere a Crimea principalmente como símbolo patriótico de las luchas con Occidente. En cuanto a los orígenes del conflicto, bien, aquí tenemos que remontarnos a la época del zar Nicolás I. En 1853, el zar exigió al sultán turco que le cediera la protección sobre los ortodoxos que habitaban en el Imperio Otomano. Sin embargo, el sultán turco se negó a aceptar esta petición, por lo que el zar, consciente de que las negociaciones no avanzaban, decidió utilizar los ataques en contra de una iglesia ortodoxa en Jerusalén para declarar la guerra al Imperio Otomano. Los rusos, como sabemos, eran mucho más superiores en entrenamiento y armamento, por lo que derrotaron a los turcos. De modo que también se llegó a expulsar a los otomanos que había tanto en Moldavia como en Valaquia. Y esto permitió a los rusos avanzar hacia Serbia. Y claro, esto generaba una amenaza para el resto de potencias europeas, ya que suponía una anexión de los Balcanes y Serbia. Muchas gracias por tu respuesta, Laura. Y entonces, ante esta situación, ¿cómo reaccionó la comunidad internacional? Claro, sí, esta anexión con el Mar Negro
suponía un peligro para el comercio europeo con Oriente, por lo que ante esta amenaza desde Occidente se declaró la guerra a Rusia y en 1854 enviaron flotas lideradas por Francia, Inglaterra, el Imperio Austriaco y el Reino del Piamonte-Cerdeña. Y también decidieron cortar los suministros a Rusia y ocupar militarmente Crimea. Pero cuando murió el zar, su sucesor, el zar Alejandro II, fue obligado a firmar en 1856 el Tratado de París, con el que pondrían fin al conflicto. Pero con este tratado los rusos perdieron sus derechos sobre los cristianos ortodoxos del Imperio Otomano, sino que además tuvieron que retirar del Mar Negro toda su flota de guerra. Y bueno, como ya podréis ir intuyendo, esta paz no duró mucho. Y es que con la Segunda Guerra Mundial, Crimea volvió a ser escenario de guerra entre Rusia y las potencias europeas. Pero en este caso fueron los soldados del Tercer Reich los que invadieron Crimea. Y en esta ocupación por parte de los nazis solo duró hasta 1944, ya que el ejército ucraniano pudo liberar a Crimea de la ocupación del Tercer Reich. Pero aquí el problema llega cuando, finalizado el conflicto, Stalin tártaros que vivía en Crimea hacia supuesta colaboración con los nazis durante la ocupación. Y bueno, como es lógico y podréis entender, ante estas deportaciones, pues Crimea quedaba despoblada, por lo que Stalin decidió repoblarla con rusos. Después llega Nikita al gobierno y en 1954 decide regalar Crimea a la República de Ucrania como conmemoración del 300 aniversario del Tratado de Pereyaslav, que evidenciaba la unión, esa relación entre Rusia y Ucrania. Pero por mucho que se dio esta cesión, este regalo, tenemos que admitir que la península de Crimea seguía siendo notablemente rusa debido a la repoblación que años antes había hecho Stalin. Y Laura, nos has hablado de la historia, nos has hablado de la guerra de Crimea, pero háblanos de la historia de estos dos actores principales que están envueltos en el conflicto. Háblanos cómo se han desarrollado las relaciones entre Ucrania y Rusia desde la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, bueno, cuando en 1991 la Unión Soviética se disuelve, hubo varios intentos de hacer de la península de Crimea una república independiente que girara en torno a Moscú. Y a pesar de que estos primeros intentos no dieron resultados exitosos, sí consiguieron finalmente llegar a un acuerdo mediante la cesión de autonomía administrativa por parte de Ucrania a Crimea, pero únicamente y solo mientras Ucrania permaneciera en la órbita de Rusia. Muy interesante. ¿Y cómo se ha desarrollado la anexión de Crimea por parte de Rusia? No sé si recordará, en 2014 hubo una crisis. Esta provocó una ruptura en el equilibrio al que, como mencionaba antes, habían alcanzado. Esto hizo que los rusos que habitaban Crimea quisieran la reintegración de la península a la soberanía rusa. Y ante esto, Vladimir Putin solicitó el envío a Crimea de Fuerzas Armadas. Esta petición el Parlamento la aprueba en marzo de 2014 y 2 semanas más tarde se anexionó mediante un referendo consultivo, donde casi un 97% de los votantes querían la independencia de la península de Crimea. Y aquí hago un paréntesis para decir que el presidente ruso utilizó la anexión de Crimea para dificultar la estrategia de independencia energética de Ucrania, que dependía principalmente de Crimea. Y bueno, también en abril Putin amenazó a Europa y a Ucrania con cortarle el suministro de gas, por lo que podemos decir que aunque la estrategia para desestabilizar a Ucrania en el conflicto tiene ciertos aspectos energéticos, más que problemas con la energética, se trata de una cuestión de poder. Y como decía al principio de la entrevista, Rusia requiere a Crimea principalmente como símbolo patriótico de las luchas que ha tenido con Occidente. ¿Y me puedes hablar de si se han desarrollado otros conflictos? Por supuesto, el conflicto de Crimea no solo un conflicto que se reaviva constantemente, sino que además es origen de distintas pugnas, como podemos ver con las tensiones en el Donbass o en el Mar Azov.
La guerra en el Donbass es conocida como la Guerra del Este de Ucrania y surge en marzo de 2014 como protesta a las manifestaciones de estudiantes. Tras la anexión de la península de Crimea a Rusia, estas manifestaciones y protestas se intensifican y dan lugar a un enfrentamiento armado de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk contra el gobierno de Ucrania. Bueno, y te comento que hay ciertos autores que aseguran que esta región nunca habría pasado a la historia si no hubiera sido porque 3 semanas antes se produjo la anexión de Crimea. Y es que, claro, llegado a este punto, el líder local y su asesor afirmaron que, bueno, que ya que la anexión de Crimea había tenido éxito, pues había que seguir avanzando a ver qué era lo que conseguían. Debo decir aquí que el conflicto en el Donbass fue mucho más trágico que el de Crimea, ya que al tener el conflicto de Crimea como un ejemplo, los rebeldes prorrusos proclamaron la independencia de Kiev y asaltaron los edificios del gobierno, provocando el envío de tropas del ejército nacionalista al este de Ucrania. Los paramilitares prorrusos se mantenían gracias a la ayuda del viento del norte. Estos eran las tropas rusas que había en Ucrania. Mientras que, por otro lado, a los ucranianos se les enviaba material desde Occidente. Además, tenemos que destacar que todos los medios que facilitaban el transporte fueron destruidos para... Esto hizo que a los propios civiles les fuera imposible huir del escenario de guerra. A esto hay que añadirle también que la ayuda y subsidio enviados de Kiev no llegaban. Las ayudas de los rusos eran desviadas, quedándoselas solo unos pocos, por lo que, sin poder recibir ayuda de ninguno de los dos bandos, muchos civiles de la zona del Donbass, como podrás imaginar, no tenían ingresos para subsistir. Y bien, otro de los conflictos de los que te hablaba antes era el conflicto del Mar de Azov, que surge tras el conflicto de Crimea. El Mar de Azov es uno de los principales focos del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y esto es desde que Rusia empezó a construir el puente que le une con Crimea hacia el año 2016. La presencia militar de ambos países en la zona está siendo cada vez más elevada, hasta el punto de que Rusia tiene desplegado en torno a unos 10 buques de guerra y 40 embarcaciones de patrulla, mientras que Ucrania, por su parte, ha creado una nueva base naval, además de desplegar más embarcaciones armadas y de personal de marina. Posteriormente se firmó un acuerdo en el que consideraban al Mar de Azov como un mar interno compartido que pueden usar libremente ambos países y donde pueden registrar cualquier embarcación, siempre que esta embarcación esté fuera de las 12 millas del mar territorial del otro país. Sin embargo, se ha dado varios choques, ya que el gobierno ucraniano al ruso de realizar inspecciones que provocan ciertos retrasos a los barcos de mercancías con destino a los puertos de Ucrania. Además, otro problema que provoca esta tensión es que la altura del puente que ha hecho Rusia es solo de 35 metros sobre el nivel del mar, lo que impide el paso de grandes buques de mercancía. ¿Cuál es el problema de esto? Que aproximadamente unos 150 barcos que antes sí podían embarcar en los puertos de Ucrania, ahora ya no pueden hacerlo mediante el Mar Azov. Por otra parte, Rusia ha aumentado la presencia militar en la zona del puente por miedo a que sufra ataques, pero militarmente todos sabemos que Ucrania no puede hacer nada porque su marina cuenta con 66 unidades navales y 11.000 efectivos, mientras que por otro lado tenemos la gran flota rusa en el Mar Negro que cuenta con 2.800 naves y más de 25.000 efectivos. ¿Cuál fue la reacción internacional ante estos hechos? Pues bueno, tanto Europa como la OTAN han recriminado a Rusia por su comportamiento en Ucrania y le han instado a devolver el control sobre Crimea, a cesar sus actos militares y a retirar las tropas en la región del Donbass.
Si no recuerdo mal, en diciembre de 2018, en la reunión que se celebraba sobre la situación esta, sobre el conflicto en el mar de Azov, el secretario general de la OTAN intentó no responder a cómo actuaría la alianza si Rusia arremetiera contra Ucrania en un ataque armado. Pero sí nos recordó que, aunque Ucrania no es miembro de la alianza, esta sí apoya a Ucrania en cuanto a su soberanía e integridad territorial. Ya que hablamos de la OTAN y de relación internacional, ¿se unirá Ucrania a la OTAN? ¿Y cómo cambiaría esto su relación con Rusia? Bueno, hay que tener en cuenta que la OTAN en varias ocasiones ha recriminado a Rusia por la anexión ilegal de Crimea y por los actos violentos militares que ha ejercido contra Ucrania en distintos momentos. Esto quiere decir que si finalmente Ucrania se uniera a la alianza, todos los miembros de estarían obligados a ayudar a Ucrania, a defenderla con las acciones que estimen necesarias, y todo en función del artículo 5 del Tratado de la OTAN. Es decir, habría que entrar en guerra o en una posible guerra con una fuerte potencia como es Rusia. ¿Y podemos esperar más conflictos entre Rusia y Ucrania? Bueno, podemos interpretar la intervención de Rusia en Ucrania como una reacción previsible tanto a las ampliaciones que se han dado en la OTAN como a las políticas expansionistas de la democracia en Occidente. Todo esto es visto por Moscú como una fuerte amenaza a su interés. Para los rusos, cada vez que la OTAN se expande hacia sus fronteras, lo hace como una maniobra para impedir que Rusia vuelva en un futuro a ser un actor con gran influencia en Europa. Por lo tanto, si tenemos en cuenta estas interpretaciones y las últimas negociaciones que hubo en julio de este año entre Ucrania y la OTAN para ampliar la presencia militar en el Mar Negro, es muy probable que surjan más conflictos. Laura, y para terminar, con el caso de Crimea hemos visto cómo la Federación Rusa está más que dispuesta a llevar un ambicioso programa de expansión territorial. ¿Cuáles podrían ser sus próximos objetivos? ¿Qué pueden hacer los rivales estratégicos de Rusia para disuadirla? Bueno, con Putin en el poder somos más conscientes de ese deseo de Rusia de ser una superpotencia. Sin embargo, ante la pérdida de su influencia en el mundo, Rusia siente la necesidad de recuperar posiciones, por lo que actualmente una de las áreas en las que Putin puede ver más posibilidades de ejercer esta influencia podría ser en Oriente Medio. Pero para entender esta lógica que sigue Rusia y que puede seguir para esta posible expansión, que en un principio se basaría solo en una expansión de su influencia, para ello hay que explicar los motivos o razones estratégicas que se dan en la zona. En primer lugar, debemos destacar que existen unas razones económicas y comerciales, ya que Rusia es un gran productor de energía y por lo tanto podría ampliar sus contratos en la zona y ser un competidor más. También debemos recordar que Rusia es el gran suministrador de armas para países de Oriente Medio como pueden ser Siria, Irán o Argelia. Estos motivos económicos y comerciales se ampliaron tras las sanciones por parte de Occidente a Rusia, lo que le ha permitido a esta tener nuevos contratos de venta militar y sobre todo contratos en el sector agrícola, lo que le está facilitando la ampliación del lazo entre Rusia y regímenes como el de al-Sisi. Por otro lado, también existen unas razones geopolíticas, ya que Oriente Medio posee una amplia frontera inestable y conflictiva en el flanco sur de Rusia, por lo que con su expansión de influencia en esta zona conseguiría una mayor vigilancia de los movimientos que Estados Unidos realizara en esta región. También debemos mencionar que en estos territorios inestables y conflictivos es Rusia quien está aportando tanto entrenamiento militar como material bélico fabricado por Rusia. Como vemos, la lógica de intervención en Oriente Medio por parte de Rusia para ejercer influencia en la zona
es principalmente una excusa para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos y poder acreditar el rol suyo, el rol de Rusia, como una gran potencia para la estabilidad mundial. Me preguntaba cómo podrían los enemigos disuadir a Rusia. En este punto creo que es difícilmente que sea posible disuadirla por el mero hecho de que sus actuaciones en Oriente Medio muestran una de las políticas exteriores más coherentes, con perspectivas de futuro, basadas en la creación de influencia. Laura, muchísimas gracias por venir a la perspectiva. Gracias a ti, Enrique. Encantado de estar con vosotros. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionatipunto.com y nos sigue en las redes sociales en @rrii. Nos vemos la semana que viene.